Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de El ABC. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente para tocar un tema. En esta ocasión vamos a hablar de el miedo a la enfermedad, pero primero voy a saludar a Fer Chanes, que se encuentra cerca de Cuetzalan, Puebla. Fer, ¿cómo estás? Bien, May, hola. Aquí efectivamente estoy en la Sierra Nororiental de Puebla, en el centro de México, y enviándole un gran saludo a toda la banda que ha sido muy paciente en esperarnos a que continuemos con esto. Estamos muy agradecidos por ello y mandándole saludos a pues todo aquel que nos esté escuchando y una vez más, a Máster Jesús, que en algún momento se manifestará. ¿No, May? Así es, saludos a Jesús Vega, que hoy no pudo acompañarnos, pero ya se manifestará, como bien lo ha dicho Fer. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante para esta temporada Tauro, porque vamos a hablar de el miedo a la enfermedad. Como algunos saben, y si no saben, en astrología Tauro rige el cuerpo y el opuesto a Tauro es Escorpio, que habla también de miedo. Esta temporada taurina, con eclipses de por medio y planetas retrógrados, nos está pidiendo volver al cuerpo, ponerle más atención porque va a ser la herramienta que nos va a ayudar a atravesar periodos de crisis emocionales que estamos viviendo con estos eclipses, periodos de cierre, periodos de dejar ir, y que Fer me va a hacer el favor de traducir toda esta información también de una manera alquímica, Escorpio. Así que estamos a muy buen momento y tiempo para hacernos más conscientes de este tema que es el miedo a la enfermedad, también con temas de contingencia de salud, pandemia, etcétera, etcétera. Creo que todos hemos estado o hemos experimentado un poquito de esto. Así que, Fer, cuéntanos cuál es tu perspectiva, cómo podemos nosotros atravesar estos periodos, cómo podemos hacerle frente a ese miedo y cómo podemos alquimizarlo, transformarlo en algo positivo, en algo, capitalizar ese miedo a la enfermedad. Sí, claro. Además de que es importante recordar la relevancia de tener absoluta comprensión por lo que somos, cada uno de nosotros, ¿no? O sea, antes que nada, nuestro miedo, sí, nuestro miedo personal es real y es respetable y es irreprochable. Paso 1, autocomprensión y autorrespeto. Mi miedo es real. ¿Quién sabe de dónde viene? O sí sé de dónde viene. Me educaron en el miedo, me da miedo la enfermedad, me da miedo la pandemia, tengo miedo. Estamos educados más en el miedo y para el miedo que difícilmente nos educan para no tener miedo y para enfrentarlo. Bueno, de entrada, tengo miedo a enfermarme. Va, lo reconozco. Por lo menos ya sé que tengo frente de mí un tema, un asunto al cual dirigirme, el miedo a la enfermedad. Y además, si he estado enfermo, si he estado tocando la muerte, si he pasado por profundo dolor, ok, continúo. Por supuesto que estoy más asustado por las experiencias que tengo con el miedo. Bueno, aquí a lo que voy es que también es muy respetable que yo haya decidido el camino alopático, el de meterme con la medicina y la farmacopea industrial establecida, ¿no? Si yo me decidí meter, por ejemplo, en quimioterapia o en la otra opción contra el cáncer, eso también es respetable. Hay gente que decide irse por ese camino y gente que decide por la medicina alternativa, ¿no? Nos comentabas acerca de la importancia de alinearnos con nuestra decisión personal una vez cuando ya detectamos la enfermedad o este miedo a la enfermedad. Hablabas de alinearme con la decisión de tomar algún camino, si es homeopatía, si son quimios, si son medicina holística, lo que sea. ¿Nos puedes detallar un Sí, poquito más a qué te refieres? sí, claro. De entrada, les recordamos que aquí en el ABC, fundamentalmente lo que estamos proponiendo es la alquimia del miedo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo
¿qué hago? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo disuelvo? ¿Cómo transmuto? ¿Cómo cambio? Me enfrento a todos los temas del miedo, ¿no? El miedo es real, es respetable. No es asunto de ser muy macho o de ser muy valiente. El miedo se manifiesta de diferentes maneras. Que tenga sentido lo que pretendemos hacer en el ABC, compartir conocimiento para que sirva para cuestiones prácticas que mejoren tu vida, ¿no? Que tengas herramientas que vengan de donde vengan, te sirvan para algo concreto. Cuando tienes miedo a la enfermedad, es porque tienes miedo al dolor, al sufrimiento, a la muerte o hacer sufrir a tus familiares. Si lo ven, es un miedo muy complejo. Cada quien tiene su propio miedo. Por eso es importante que de entrada reconozcas que tienes ese miedo para que te puedas voltear a mirarlo y le digas, te tengo miedo, pero pues te estoy viendo de frente, ¿no? Por un lado. Por otro, vamos a suponer en concreto, un doctor bárbaro, como existen millones de doctores bárbaros, sin verte a los ojos, por las razones que tú quieras, con toda la frialdad que puedan justificar los doctores, te dijo bárbaramente que tienes cáncer y que tienes pólipos. Y así, con un tono frío. Podríamos explicar y entender la actitud del doctor, pero a mí me importa más que te dejó hecho pedazos. Te dejó con miedo, te dejó sorprendido, te dio una noticia terrible, que si no te haces cargo tú, no se va a hacer cargo nadie, porque además, con ese tipo de noticias tan terribles, tan duras, nuestros familiares, amigos y gente que nos quiere, lo primero que hace es paniquearse y, aunque suene raro, protagonizar ese dolor. Trabajo con mucha gente que está enferma, pero tengo que trabajar a veces más con los parientes que arman más relajo y más complicación por el miedo de que tienen un pariente con una enfermedad terrible. Bueno, por un lado, vamos a suponer, ya te dijeron que tienes cáncer, voy a decirlo así, en el cuello. Tienes pólipos en el cuello. Y tú dices, uy, y te dice el doctor fríamente, porque pasa, espero que no lo hayan vivido, pero pasa, es importante que usted tome quimio o radio, ¿no? Quimioterapia o radioterapia. Y tú empiezas a imaginarte cosas. Detente, que empiezas a imaginarte. A eso quiero llegar. Tú tienes la libertad de decidir si tomas quimio o radio o si te metes en un proceso de la farmacopea no oficial, ¿no? En lo que llaman medicina alternativa. Tú eres quien decide eso, pero es importante que tengas claro desde dónde tomas esa decisión. Si la tomas por miedo y por pánico, detente. Puede ser Muchos doctores, presión familiar, que claro, porque el esposo dijo, tus hijos están diciendo, ¿no? Entonces claro, te desconectas sí, tú de tu propia decisión, ¿no? Puede ser. claro, te desconectas de ti, de tu decisión y empiezas a imaginar cosas. Quiero volver a ser concreto. Es importante esa imaginación. La imaginación lo es todo, todo. No estoy hablando de fantasía, recordemos, una cosa es fantasía y otra cosa es imaginación. La imaginación como punto de partida mental de lo que quiero. Bueno, independientemente del método de sanación o de curación que hayas escogido, así hayas escogido algo tan agresivo como la radioterapia o la quimioterapia, así hayas escogido curarte con cuarzos y con cuencos, es importante que tú establezcas tu propio recurso mental y te pido que si estás en esas condiciones, no vayas a creer lo que te dicen muchos doctores, que le dicen mucho incluso a los niños. Imagínate que dentro de ti, cuando hablamos de cáncer, hay células malas y células buenas. Y el cáncer son las células malas. Y tú tienes dentro de tu cuerpo células buenas que hacen una gran batalla y terminan por vencer y derrotar y expulsar a las células malas del cáncer. Bueno, te propongo que consideres no hacer semejante estupidez. Porque es probable, desde una perspectiva, que el cáncer precisamente sea la manifestación y consecuencia de una batalla personal que has tenido durante años en tu interior.
Y es precisamente esa batalla interior la que hay que detener. En concreto, por ejemplo, es una perspectiva. Si resulta que tienes cáncer, espero que no lo tengas muy agresivo, y si lo tienes, hay maneras de enfrentarlo. Si tienes algún cáncer y te estás decidiendo sentar a resolverlo, además del proceso médico que hayas escogido, es importante que dejes de batallar con tu interior y que mejor imagines que eres perfectamente capaz de aceptar a un grupo de células rebeldes que quieren vivir, te dicen, oye, este cuerpo nos encantó para vivir, está propicio, aquí hay lo emocional, químico y todo lo necesario para que vivamos aquí. Y si tú les echas guerra y resulta que esas células son más fuertes que tu ejército y no te diste cuenta, vas a perder esa guerra. Te propongo que en lugar de verlo como guerra, lo veas como otro acto de amor. Eres perfectamente capaz de aceptar y comprender a estas células que quieren vivir en tu cuerpo. Y tú desde tu entereza, en medio de tu miedo, demostrando que pese a tu miedo, tienes confianza en tu capacidad de amar, lo cual ya es un tema, porque vas a tener que trabajar con tu capacidad de amar, en primera instancia a ti y a todo lo que está en tu cuerpo, para cuando estés súper consciente de esa capacidad de amar, le digas así, de la manera más consciente y comprensiva a estas células, células, qué bueno que quieran vivir, las comprendo, pero en este cuerpo ya no. Hagan favor de continuar su camino a donde ustedes consideren oportuno. Puede presentarse la enfermedad y me van a matar algunos, yo creo, pero puede ser una oportunidad a fin de cuentas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tienes toda la razón. De hecho, lo es. Es rarísimo cuando alguien está enfermo, sobre todo si tiene dolor agudo o crónico, o una depresión clínica, o un diagnóstico terrible. Por supuesto que es difícil que alguien con dolor agudo escuche lo que estamos diciendo. Eso hay que comprenderlo. Sí, cuando tengo dolor agudo, quiero que me quiten el dolor y luego platicamos. No, claro, y sí se comprende y tienes razón. Hay que tener en cuenta que alguien con dolor agudo, lo primero que requiere es quítenme este dolor, métanme lo necesario, lo que quieras, pero quítenme ese dolor y ya luego sale en humor de platicar. Si consideras que estás en posición y que afortunadamente no tengas un dolor agudo, mientras, dátela porque te estamos haciendo en el ABC. Sentarme a aceptar las células de la enfermedad que quieren estar en mí, así sea una gripa o una diarrea o algo más complejo y terrible, puedes darte la posibilidad de reconciliarte. Y tal y como decías, Mike, también como recordarás, mencionamos con frecuencia en el ABC que no hay nada externo. ¿Qué quiere decir? Claro que es una oportunidad, una enfermedad para resolver, para reflexionar, porque es tal el miedo. La enfermedad me provocó tanto miedo al dolor, tanto miedo a la muerte, tanto miedo a la distancia social, que ya llega el momento en el que me pregunte qué onda conmigo, qué onda con mi vida, por qué mandé a traer esta enfermedad a mi vida, ¿no? Y que te enfrentes a resolverla y a sanar hace de ti una persona que está dispuesta a resolver sus asuntos a todo nivel y por lo tanto eso te permite crecer. Y si te permites crecer, te permites evolucionar para ser capaz, como decimos con frecuencia en el ABC, de crear tu propio universo en tus términos. Incluso si disfrutas a la enfermedad y la quieres hacer parte eterna de tu vida, tienes todo el derecho. Como ya sabemos, hay gente que vive por y para la enfermedad toda su vida. Bueno, si lo haces en estado de conciencia, ni siquiera va a haber espacio para que reproches y digas por qué a mí o por qué me dejó mi familia. Ni siquiera para eso habría espacio porque tú decidiste vivir con la enfermedad. A lo que me refiero, tienes todo el derecho de relacionarte con tu enfermedad
como tú quieras, con el proceso de cura que tú quieras, pero aquí te estamos proponiendo que como ya la enfermedad es consecuencia de un proceso emocional de batalla interior, ahora te des la oportunidad de concebirlo, que te puedes curar, que puedes sumarle a tu proceso de sanación o de curación, si conectas de otra manera aquí y en lugar de estar en una batalla, estás en un modo de comprensión amoroso. No estoy diciendo que termines por adoptar a la enfermedad, ¿sí? Que la comprendas, la misma persona, la misma enfermedad, el mismo cuerpo, pero otra percepción. ¿Sabes qué? Ya no me peleo contigo. Te comprendo, qué bueno que quieras vivir, pero sigue tu camino. Métete a donde quieras. Se recomienda que con frecuencia para que no vamos a decirlo así, contagies vibracionalmente a alguien, ¿no? Este proceso que propongo lo hagas en un lugar de naturaleza, en el mar, en el bosque, en el campo, en una montaña, en donde tú le puedas decir a tu interior, estas células rebeldes que quieren vivir, sigan su camino y que continúen buscando en dónde depositarte. Sí, estoy pensando, entonces hemos hablado de que es importante primero aceptar el miedo. Creo que cuando te dan la noticia podemos sentir tristeza, podemos sentir shock, enojo, y hay ciertas personas que se desconectan emocionalmente, como que quizás puedan, y después puede haber un momento de crisis donde estalla esta parte emocional que quizás bloquearon en el momento, ¿no? Pero es importante aceptar el miedo, ese es el paso número 1. El paso número 2 es, ok, una vez que ya digerí la noticia, ya me hice análisis, ya fui con más de 3 opiniones, es alinearme con mi decisión, qué voy a hacer para, no atacar, pero para como hacer el proceso más ligero, ¿no? De esta enfermedad. Y la tercera, que básicamente estás comentando, es aprender a relacionarnos con la enfermedad, ¿no? Son como los 3 principales, pero tengo un par de preguntas, Fer. Podemos verlo como una oportunidad, como bien mencionamos, pero ¿qué opinas de las personas bueno, es como hemos escuchado en las redes, mucha gente que te dice, abraza tu cáncer, abraza tu célula, o sea, estos métodos, porque ya hay mucha información en las redes, ¿qué opinas de estos métodos donde te invitan a abrazar esta enfermedad? ¿Eso funciona vibracionalmente? Es un término tan ambiguo el abrazar que creo que lo que es importante es que sea la persona consistente consigo misma. Te puedo abrazar porque no quiero ahogarme. Te puedo abrazar para chantajearte. O te puedo abrazar para generarte lástima, ¿no? Es a menos que estés consciente de que ese abrazo no me parece que sea un recurso porque se puede ser malinterpretado. Si soy una célula latosa y este cuerpo me abraza, ¿qué me está diciendo? Es bienvenido, ¿no? Claro. Por eso es muy importante que seas consistente contigo mismo en tu interior. A ver, ¿de qué se trata esto? Yo te estoy proponiendo a todo aquel que tenga un padecimiento que reconozcas, respetes la voluntad de vivir de estas células, pero que les des camino. Con un palmetazo, a lo mejor puedes decir, gracias, ¿no? Y si tu abrazo es de gracias, pero no son bienvenidos, gracias, llégale. Ahora, el abrazo no me parece estrictamente resolutorio porque es muy ambiguo, como espero haberlo explicado, ¿no? Claro, Puede significar muchas cosas. Sí, creo que para hablar con el cuerpo tenemos que ser súper claros y, ¿no? O sea, no puedes darle ¿Sí? términos, no solo al cuerpo, también al inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el lenguaje adecuado para comunicarnos con esa enfermedad, ausencia de salud, como le quieras llamar? ¿Cuál sería el lenguaje que tú recomendarías? Tal y como lo dices con completa razón, de mucha precisión, de mucha sinceridad y reitero, dale camino, comprende a la enfermedad, o sea, comprende, ok, entiendo, quieres vivir, está bien, eres como cualquier ser orgánico, que es todo el universo, quieres vivir, pero continúa tu camino. Aquí ya no, es importante que lo hagas en consistencia contigo. Y es importante, lo que propongo, que no sea en sentido belicoso o de guerra. Es estrictamente todo lo contrario. Comprender, pero darle camino. No le expulses.
Me gusta mucho utilizar el ejemplo de ETA, el Euskadi Azkatasuna, el grupo terrorista que está en España. Al final hay que recordar que el terrorismo también permitió la instalación de la democracia. Por ejemplo, ya sé, eres una célula terrorista, viniste a manifestar tus ganas de existir a través del miedo. Ya entendimos el mensaje, está bien, tienes cierta razón, mereces, pero no es necesario que destruyas todo este organismo. Continúa tu intención de existir en otra parte. ¿Me explico, May? Entonces, Fer, ¿en qué momento nosotros firmamos el contrato de que estamos enfermos? ¿Cómo nos ayudarías tú acá hasta cuál es el límite entre la realidad y el decir, ok, sí, estoy enfermo, y entonces luego uno empieza ya a actuar como esa persona enferma y quizás vas con otro doctor y no estabas enfermo? O sea, el poder de la mente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que es muy complejo y es absolutamente individual. Por supuesto, hay una perspectiva que determina que cualquier enfermedad tiene un origen emocional, ¿no? La famosa propuesta del origen psicosomático de la enfermedad. Pero aquí a lo que voy, cuando ya tienes un síntoma fisiológico, ya no es momento de ponerte a pensar de dónde viene tu enfermedad. Antes que nada, hay que resolver el síntoma fisiológico. ¿A qué me refiero? Ya tienes un cólico hepático, que espero que nadie lo tenga. Ya tienes un cólico pancreático, ya tienes una manifestación cancerígena en alguna parte de tu cuerpo, o una gripe agresivísima, o ya te abriste a la infección, o ya te pegó el COVID y no sabes ni por dónde, pese a que viviste encerrado en la última cueva de la tierra. Bueno, ahí ya es momento para que reconozcas algo aunque no quieras. Estoy enfermo, ya tengo una manifestación fisiológica. Lo primero que hay que hacer es resolver esa manifestación fisiológica, ¿no? Ese problema de tu cuerpo. Ahí, reitero, tú tienes la capacidad respetable de decidir qué tratamiento ocupar. Y ahí sumarle la propuesta que estamos haciendo de que dejes de pensar en términos de guerra interior. Comenzó como una guerra, el padecimiento no va a acabar como con una guerra, se va a continuar. Bueno, creo que es más útil que platique un ejemplo real y concreto, ¿no? Llega una mujer joven, 20 y pico de años, llegó originalmente a trabajar conmigo el asunto personal de su miedo a desenvolverse en áreas de su vida, y venía de una cirugía en el cuello agresivísima, en donde ella se vio pasiva y aceptó que los doctores fríos, con intereses interesantes, le propusieran que era urgente esa cirugía, ¿no? Cuchillo, o sea, el cuchillo. Cuchillo, y ella en el miedo le entró. Bien. Una semana después de esa cirugía comienza a hablar conmigo. 2 semanas después de esa cirugía, los doctores le vuelven a decir que es probable que se hayan quedado cositas que hay que volver a abrirla y limpiar. Esta mujer inmediatamente me habla en medio de la frustración, del pánico, de la bronca económica, del enojo, y afortunadamente me dice desde el fondo de su corazón: pero si yo solamente quiero vivir en paz con mi hija y tener una vida feliz. Eso fue clave, porque desde ahí nos agarramos para que ella consiguiera ese sueño. ¿Me explico? Y desde ahí, oye, dado que solamente quieres vivir con tu hija en salud y en felicidad, entonces entiende que ya tu cuerpo reaccionó, tu interior ya mandó el mensaje. Ya déjenme de molestar, doctores, mamá, vecinas, ya déjenos de molestar. Yo nada más quiero vivir. Células, ya entendí. Yo nada más quiero vivir en paz con mi hija y ser felices. Me explico. Tuvo, a través del miedo a la enfermedad, de la frustración económica, del pánico esceno, ¡pum!, la llevó a un extremo donde ella explotó. Y esto que ella manifestó como esta oración es oro molido que nos sirvió cantidad para varias cosas.
que ella se diera cuenta que no está sola, que su interior la acompaña, que su interior quiere crecer, que la auténtica mujer que es, le dijo el mensaje más importante de su vida y que no está sola, porque hay gente como yo dispuesto, y como tú, y como los estamos en el ABC, dispuestos a acompañar a las personas en sus procesos. Bueno, ella recupera el valor, recupera la sensatez y a través de su enojo con los doctores, buscó simplemente otras opciones, algunas de ellas encausadas por mí, algunas de ellas concretadas por ella, y fue capaz de resignificar su relación con lo que le pasó, el evento que le sucedió. No le entró a la cirugía que le proponían. Los doctores hicieron un berrinche porque vieron pasar algunas cantidades monetarias corriendo enfrente de ellos y no las pudieron alcanzar. Ella recupera la salud, se suma por completo en el amor a sí misma, a la comprensión, y le queda claro el gran proyecto de vida que es construir una vida en donde por el momento, en este presente, ella quiere ser feliz y estar en paz con su hija, que es una nena preciosa y muy brillante de creo 8 años o por ahí, 8 o 10 años. Bueno, ¿sí? Miedo, dolor, frustración, pánico, esquizofrenia social, todo el mundo quiere opinar y bla, bla, bla. Y esta mujer se mete, explota de manera prácticamente automática, determinada por su inconsciente, y saca esta frase que al estar juntos nos funciona cantidad. Y ella aprende muchas cosas. No estoy sola, en mi cuerpo determino yo. Claro. Hay que asimilar algunos mensajes. Me explico, May, y es un hecho real y concreto. Bueno, cada quien tiene el compromiso de abrirse cuando se presenta la enfermedad. ¿Qué opinamos de que a través de semejante situación ella se anima, después de todo un proceso de vida, a decir algo concreto? Hoy por hoy lo que quiero es esto. Y parecería, podríamos decir, si quieres de manera cursi, ¿no? Que la enfermedad esta manifestación de su cuerpo le vino a decir, eres perfectamente capaz de resignificarte como mujer, trascender a la enfermedad, continuar el proceso de amor con tu hija, asimilar la historia de dolor de las mujeres de tus linajes, ¿no? Y tomar el compromiso, si tú como mujer, siglo XXI, quieres ser un agente de cambio y transformar todo eso a partir de la mala noticia y la mala experiencia de una cirugía agresiva que le querían hacer 2 veces. Estoy muy contento con esta mujer, muy orgulloso de ella, y les pido que se imaginen lo que ella misma está sintiendo de ella misma al haber atravesado por este proceso. Y no estamos hablando de algo chiquito, una cirugía muy agresiva en el cuello. Fer, y por último, ya para cerrar, hemos hablado de aceptar el miedo, de alinearnos con nuestra decisión de cómo vamos a transitar esa ausencia de salud, esa enfermedad. Hemos hablado también del tipo de oportunidad que puede representar en un nivel más subjetivo, si lo quieres ver así, y hemos hablado de cómo relacionarnos con ella, pero ¿qué le puedes decir o cuál sería tu opinión de aquellas personas que de cierta manera utilizan la enfermedad para llamar la atención? Lo que buscan es ser reconocidas, porque es altamente probable que en su infancia no hayan sido reconocidas. Es relevantísimo, a veces es doloroso reconocer que efectivamente infancia es destino, ¿no? Es bueno y es malo, ¿no? O sea, al final, buena infancia, buen destino, mala infancia, mal destino, pero no quiere decir que no se pueda corregir. Claro. Una persona que utiliza a la enfermedad como un mecanismo de llamar la atención es al final un mecanismo de poder o una autovictimización. Y estamos tan mal educados emocionalmente que en algunos casos hasta se premia la autovictimización, ¿no? Pero es un mecanismo muy peligroso porque te puedes quedar, si tú estás utilizando a la enfermedad como un mecanismo de control hacia los demás, estás demostrando que te hace falta muchísimo trabajo interior. Una buena parte de la jugada está en manos de los otros. O sea, si yo tengo un pariente, una madre o un padre que ocupan este recurso, es importante que yo como hijo o hija de un padre o una madre así, me enfrente a este proceso y haga algo
que me parece muy útil, muy conveniente, mencionado por Hellinger, que se llama asentir. Por repugnante, por agresivo, por raro, por manipulador que me parezca, me conviene asentir, que va más allá de aceptar. Aunque yo no lo acepte, mi papá o mi mamá son manipuladores a través de la enfermedad, ¿no? Ellos, si lo determinan, con todo respeto, decidirán si quieren crecer y hacer trabajo personal, interior o terapéutico para resolverse, pero no está en mis manos como hijo. Hablo en el caso de que fuera entre padres e hijos, ¿no? Claro. Le debo gratitud porque me trajo la vida. Ya el amor, como he dicho, es una habilidad, pero de entrada, efectivamente, hay personas que utilizan a la enfermedad como mecanismo de poder. Es un juego peligroso. Ojalá que se animen a enfrentarlo y resolverlo. Hay mucha gente mayor ya anquilosada que cree que lo sabe todo, que ya no quiere crecer, que ya es muy tarde, que el trabajo terapéutico es una tontería para loquitos. Bueno, eso es respetable. Ni modo. O qué bueno. Pero quien tiene estado de conciencia y sabe que ese conflicto es una manifestación de broncas interiores, sí puede decidir, yo no le entro a ese juego. Los padres, nuestros padres, padres y madres, tienen poder emocional en nosotros, por eso se complica, porque es importante romper lealtades y automatismos que tenemos desde niños, porque a los niños nos enseñan a ser incondicionalmente amorosos con los padres, sea como sea, pero cuando somos niños, si crezco más o menos bien, ahí está la importancia de crecer, no compro cualquier truco barato y soy capaz de enfrentar en conciencia conmigo como un mecanismo de crecimiento y evolución que puedo aceptar y resolver las manipulaciones de gente querida, gente cercana a mí a través de la enfermedad. Es muy importante, creo que ser empáticos con ese tipo de personas, como bien lo has dicho, y también trazar un poco los límites, ¿no? O sea, hasta dónde vas a ser partícipe de ese juego, si quieres. No digo o no quiero hablar de manera irrespetuosa hacia las personas mayores que sí sufren alguna enfermedad y que también lo utilizan para llamar la atención, pero creo que es bien importante lo que dices también de trazar un poco la línea, ¿no? Set some boundaries y no dejar de ser empáticos, ¿no? Porque al final sabemos que, como bien lo has dicho, todo esto viene de una falta de que quizás tuvieron de niños, ¿no? Entonces me Sí. parece No, interesante. y si hablas de una mezcla muy interesante, empatía, pero empatía, voy a decirlo así, sana, libertaria, ¿no? Obviamente, si mi padre o mi madre están tumbados en cama con un dolor agudo, Claro. bueno, ahí no hay ningún espacio para trabajo terapéutico interior por piedad, ¿no? Mi padre o mi madre tienen un dolor agudo crónico y obviamente requieren de toda mi atención porque no hay de otra. Aquí, por supuesto, es muy interesante la combinación que dices. Por un lado, empatía, y cuando viene al caso, en el momento adecuado, en el marco del respeto y de la sensatez, cada quien toma su camino y su determinación, ¿no? Pero es complejo, efectivamente el tema es complejo, porque hablamos de algo afortunadamente complejo, que es la perspectiva de la enfermedad. ¿Por qué digo afortunadamente complejo? Porque visto desde la complejidad, desde la ciencia de la complejidad, se puede ir viendo esa complejidad. No dije complicado, lo complicado es una maraña, lo complejo es interesantísimo y se puede entender, aprender a través de la vivencia y la observación, el involucrarse con la complejidad. El ejemplo que sabes que siempre pongo es la naturaleza. La naturaleza es compleja, pasan cantidad de cosas, química, física y en organismos, pero tú puedes aprender de ella cuando te sumes, la comprendes y la observas, ¿no? Por ejemplo. Pues muchas gracias. Cuéntenos en los comentarios cuál ha sido su experiencia, tanto a través o en medio de una enfermedad o con seres queridos. Nos gustaría escuchar cuál es su perspectiva, cómo han ustedes atravesado este tipo de situaciones. Y para las personas que quizás se encuentren en una situación en la cual sí hay enfermedad y están dispuestos a hacer trabajo terapéutico, no dejen de contactar a Fer, es excelente. Y hay un poco de propaganda, pero es que de verdad es importante trabajar estas cuestiones de fondo y Fer es muy bueno alquimizando la enfermedad, capitalizándola
y trabajando con cuestiones emocionales. Así que no dejen de contactar a Fer. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Mike. Gracias a ti. Invoquemos a Jesús, a ver si ya se manifiesta. A Jesús Vega, por supuesto, porque el otro Jesús está siempre manifiesto. Así Pero es. gracias a todos por escucharnos y ya saben, enos aquí. Gracias, Mike. Un saludo y feliz semana. Nos vemos pronto. Gracias.